Azerbaiyán será el primer país musulmán chiita en abrir una embajada en Israel. En un paso histórico, el Parlamento de Azerbaiyán votó el viernes a favor de la apertura de una embajada en Israel. El primer país de mayoría musulmán chiita que da este paso. Israel celebró la decisión del Parlamento de Azerbaiyán. Los representantes de la Conferencia de Presidentes de las principales organizaciones judías de los Estados Unidos también saludaron la decisión, calificándola de un paso significativo en el calentamiento de las relaciones entre el Estado judío y sus vecinos y que conectará directamente a una de las mayores comunidades judías del mundo musulmán con el corazón de la patria judía. El presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, llamó al presidente de Azerbaiyán el 22 de noviembre agradeciéndole por la decisión de abrir la embajada de Azerbaiyán en Israel y dijo que era un gran paso adelante en las excelentes relaciones con Azerbaiyán, un importante país amigo y socio estratégico de Israel. El presidente de Azerbaiyán expresó su gratitud al presidente del Estado de Israel por su llamada telefónica. El jefe de Estado subrayó que la decisión de abrir una embajada de Azerbaiyán en Israel refuerza aún más los lazos de amistad entre ambos países. Durante la conversación telefónica se discutieron varios aspectos de los vínculos entre Israel y Azerbaiyán y se intercambiaron opiniones sobre futuros contactos. Azerbaiyán es una de las 46 naciones islámicas que aún necesita firmar los acuerdos de Abraham. Pero al dar el paso histórico para abrir la primera embajada islámica en Israel, se está dirigiendo hacia esa dirección para que en un día cercano firme los acuerdos de Abraham. La Unión Europea, los Estados Unidos, China, las Naciones Unidas y el Reino Unido ya han puesto todo su peso detrás de los acuerdos de Abraham con el Estado de Israel y 4 naciones islámicas, Bahrein, Sudán, Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos, ya firmaron el pacto. Faltan 46 firmas más para que el pacto se complete y para que la bestia, el anticristo, pueda salir a confirmarlo. Una vez que los acuerdos de Abraham alcancen unas 25 firmas, veremos negociaciones abrirse para la reconstrucción del futuro tercer templo judío. El pacto de Daniel, los acuerdos de Abraham de Jared Kushner cobran fuerza y avanzan para alcanzar la paz mundial. Muy pronto, el anticristo surgirá del mundo antiguo y se convertirá en el gobernante del antiguo imperio romano, el que está por surgir de la Unión Europea para alcanzar el dominio mundial. Y los acuerdos de Abraham, que es un pacto con muchos, tal como fue profetizado por Daniel, será su plataforma de lanzamiento para convertirse en el gobernante del mundo. Daniel capítulo 9 versículo 27. Y por otra semana, 7 años, confirmará el anticristo el pacto, los acuerdos de Abraham con muchos. Israel y las naciones del mundo islámico, a la mitad de la semana, en medio de los 7 años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Los acuerdos de Abraham serán la alfombra roja para la reconstrucción del tercer templo judío en Jerusalén, para que el anticristo pueda cumplir la palabra y la profecía y detener los sacrificios y ofrendas a la mitad de la tribulación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, el anticristo cometerá horribles abominaciones en el futuro tercer templo reconstruido a la mitad de los 7 años de la tribulación, porque escrito está: tanto que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Luego vendrá el desolador hasta que venga la consumación, que es el Señor Jesús en su gloriosa segunda venida, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que es el anticristo. El pacto cobra fuerza. Esto significa que la tribulación está a la vuelta de la esquina y el arrebatamiento está más cerca que nunca. Por eso, amigo hermano, es necesario que entregues tu vida al Señor Jesús. Pide perdón a Dios por todos tus pecados. Ámalo con toda tu alma, mente y corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El presidente del Estado de Israel, tras su histórica visita al reino de Bahrein, aterrizó hoy lunes 5 de diciembre en los Emiratos Árabes Unidos, uno de los 4 países islámicos que han firmado los acuerdos de Abraham. Antes de dejar Bahrein, el ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein dio un voto de confianza a Benjamín Netanyahu y su nuevo gobierno, que es el gobierno religioso más derechista de la historia de Israel. Bahrein dijo que Netanyahu es un hombre de paz y nosotros en Bahrein realmente esperamos trabajar con el nuevo gobierno bajo el liderazgo de uno de los principales signatarios y socios de los acuerdos de Abraham. El presidente Isaac Herzog se reunió el lunes con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, y le aseguró que los acuerdos de Abraham son un consenso nacional en Israel, en todos los lados del espectro político. El presidente israelí Isaac Herzog también se reunió con el primer ministro de la India en los Emiratos Árabes Unidos, y la India es una de las naciones que aún deben firmar los acuerdos de Abraham. Los palestinos tendrán que firmar los acuerdos de Abraham para que el pacto se complete algún día en un futuro cercano. La comunidad internacional quiere dar a Cisjordania, que es llamada por Israel, Judá y Samaria, a los palestinos, para crear su propio estado. Aquí tenemos el mapa de Israel y todo este territorio que estoy circulando en amarillo se llama Cisjordania por la comunidad internacional, pero Israel y la Biblia le llaman Judea y Samaria, y la comunidad internacional quiere darle ese territorio a los palestinos para que creen su propio estado. Judea y Samaria es donde los reyes de Israel fueron coronados, los profetas de Israel predicaron y los patriarcas de Israel fueron enterrados. Allí es donde están las ciudades de Jericó, Belén, donde nació Jesús, Hebrón, donde se enterraron los patriarcas, y también Nazaret está allí, y el río Jordán. Una vez que los acuerdos de Abraham alcancen unas 20 firmas, es cuando los palestinos se enfrentarán a la hora de la verdad y serán presionados inmensamente para hacer las paces con Israel y firmar los acuerdos de Abraham. Pero antes que suceda eso, el tema de Jerusalén, el monte del templo y Cisjordania, que es Judea y Samaria, tendrán que ser resueltas. Pero no hemos llegado a ese punto todavía. Más naciones islámicas deben firmar el pacto antes de que lleguemos a ese punto. Faltan 46 firmas más para que el pacto se complete y para que la bestia, el anticristo, pueda salir y confirmarlo. Aunque no se nos dice cuándo vendrá el Señor, la Biblia nos da un cuadro bastante completo del estado de cosas y la marcha de los acontecimientos que tendrán lugar en el periodo de tiempo cuando Jesucristo regrese.
Él no deja a sus amados en la ignorancia de sus planes. Él es el mismo Señor que dijo que no haría nada sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Fue con este espíritu que Él indicó que sus seguidores no serían tomados por sorpresa por el giro de cualquier evento, porque si miran cuidadosamente la revelación del plan que Él propone ejecutar a su regreso, y si miramos cuidadosamente los eventos de nuestros días, nos daríamos cuenta de que estamos en el periodo de tiempo que florecerá en el cumplimiento completo de todo lo que Él había anunciado. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1 al 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis es el anticristo, que vendrá y vencerá, pero no por guerra o conflicto. El anticristo vencerá a través de la paz. Por eso el arco del jinete no tiene flecha, porque el anticristo será aclamado como un gran pacificador, como ningún otro que el mundo haya visto jamás. Y los acuerdos de Abraham serán el arma que usará el anticristo para convertirse en el gobernante de todo el mundo. Las Sagradas Escrituras predicen que este conflicto está llegando a su punto culminante. Esta última civilización se opondrá a Dios y su amado Hijo Jesucristo, y el anticristo será su jefe. La cuenta regresiva ha comenzado, queda poco tiempo. Por eso, amigo y hermano, es necesario que entregues tu vida al Señor Jesús. Dile perdón a Dios por todos tus pecados. Ámalo con toda tu alma, mente y corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El presidente de Israel, Isaac Herzog, aterrizó el domingo por la mañana en el reino de Bahrein en una visita histórica. Este es un momento trascendental. Desde la época de Isaac e Ismael, los hermanos han estado peleando, y solo la idea de hablarse significaba la muerte. Y ahora todo ha cambiado. Se está produciendo una gran transformación gracias a los históricos acuerdos de Abraham. No solo para la paz en Medio Oriente, sino para la paz mundial. El presidente Isaac Herzog de Israel aterrizó en el reino de Bahrein, la nación árabe del Golfo descendiente de Ismael. Bahrein sacó la alfombra roja para el presidente de Israel y tocó el himno nacional del Estado de Israel. Isaac Herzog, el presidente de Israel, dijo que estaba trayendo un mensaje de paz y con la esperanza de que más y más países puedan firmar los acuerdos de Abraham y unirse al círculo de paz con el Estado de Israel. El presidente de Israel, Isaac Herzog, fue recibido en el palacio por el rey de Bahrein, Hamad bin Isa al-Khalifa. El rey de Bahrein le dijo al presidente de Israel que la clave del éxito de los acuerdos de Abraham era que los palestinos lo firmaran algún día si Israel en un futuro cercano llegaba a un acuerdo de paz con ellos. El presidente de Israel le dijo al monarca que estaba al frente de hacer historia en la región donde los judíos y los musulmanes pueden vivir juntos, los hijos de Abraham, y avanzar en paz y seguridad. Es un proceso largo, pero ha comenzado y lo estamos viendo hacerse realidad. El reino de Bahrein es una de las 4 naciones islámicas que han firmado el pacto con Israel. Las otras son los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Sudán, Estados Unidos, China, la Unión Europea, el Reino Unido y las Naciones Unidas. Han puesto todo su peso detrás de los acuerdos de Abraham, y todo lo que se necesita es que los 46 países islámicos restantes del mundo los firmen para declarar la paz mundial y para que se reconstruya el tercer templo judío en Jerusalén.
Los acuerdos de Abraham es un pacto con muchos, tal como fue profetizado por Daniel. La plataforma de lanzamiento del anticristo para convertirse en el gobernante del mundo. Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana, 7 años, confirmará el anticristo el pacto, los acuerdos de Abraham con muchos, Israel y las naciones del mundo islámico. A la mitad de la semana, en medio de los 7 años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Los acuerdos de Abraham serán la alfombra roja para la reconstrucción del tercer templo judío en Jerusalén, para que el anticristo pueda cumplir la palabra y la profecía y poner un alto a los sacrificios y las ofrendas a la mitad del periodo de la tribulación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, el anticristo cometerá horribles abominaciones en el futuro tercer templo reconstruido a la mitad de los 7 años de la tribulación, porque escrito está, tanto que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vendrá el desolador hasta que venga la consumación, que es Jesús en su gloriosa segunda venida, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que es el anticristo, porque escrito está en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Por eso, amigo y hermano, es necesario que entregues tu vida al Señor Jesús. Pide perdón a Dios por todos tus pecados. Ámalo con toda tu alma, mente y corazón. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Las fuerzas estadounidenses se han posicionado en las orillas norteñas en el lado oriental del río Éufrates para enfrentarse a Turquía si intenta adentrarse tanto en Siria. Las fuerzas estadounidenses se enfrentarán al ejército turco y protegerán sus posiciones en el lado norteño oriental del río Éufrates. Las fuerzas rusas e iraníes y las tropas de élite del ejército sirio se han posicionado en las orillas norteñas en el lado occidental del río Éufrates. Rusia también ha enviado refuerzos a la ciudad de Kobani, que está justo cerca de la frontera con Turquía. Drones turcos atacaron el distrito sirio de Amuda y mataron a varios soldados kurdos. Las fuerzas turcas lanzaron un gran bombardeo, bombardeando más de 84 veces las ciudades sirias de Tel Rifat, Manbij y Raqqa con fuego de artillería y cañones de tanques durante las últimas 48 horas. 2 soldados sirios han muerto y 5 más han resultado heridos por el bombardeo turco en las últimas 48 horas. Aquí tenemos el mapa de Siria. En estas últimas 48 horas,
el ejército turco ha golpeado el distrito sirio de Amuda. Ahí es donde mató varios soldados kurdos. También ha golpeado más de 84 veces con sus bombardeos de artillería y cañones las localidades afuera de la ciudad de Raqqa, que es la capital petrolera de Siria, y también las localidades afuera de la ciudad de Manbij y las localidades afuera de la ciudad de Tel Rifat. Estados Unidos ha posicionado sus soldados a las orillas norteñas del lado oriental del río Éufrates. Rusia, las tropas de élite del ejército sirio y la República Islámica de Irán han posicionado sus soldados a las orillas del norte del lado occidental del río Éufrates. Rusia también ha enviado sus soldados a Kobani, que es un pueblo muy cerca de la frontera con Turquía. Turquía controla la zona occidental de Siria, que es la zona de Idlib, con 50.000 soldados turcos. Pero Turquía también controla las partes noroccidentales de Siria con 100.000 soldados. Ahora Turquía va a lanzar una nueva invasión muy pronto, es inminente, y traerá muchos más soldados de lo que tiene ya en el país de Siria. El gran río Éufrates era uno de los 4 ríos del jardín del Edén. La escritura nos revela que hay 4 ángeles caídos atados en este río bíblico. En el futuro, estos 4 ángeles malignos jugarán un papel importante en provocar un gran conflicto mundial que matará a 1/3 de la humanidad. En las orillas del río Éufrates es donde se construyó también la Torre de Babel. Los 4 ángeles diabólicos atados en el Éufrates están gritando, queriendo salir y causar destrucción mundial. Apocalipsis capítulo 9 versículo 13 al 16. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la 1/3 parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones, y yo oí su número. En presencia de Dios y de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y en vista de su manifestación y de su reino, os doy este mandato: predica la palabra, prepárate a tiempo y fuera de tiempo, corrige, reprende, anima con gran paciencia y cuidadosa instrucción. Sed prudentes en todas las situaciones, soportad las dificultades, haced obra de evangelista, desempeñar todos los deberes de vuestro ministerio. Y tú, mi amigo, que miras y escuchas, ha llegado el momento y la hora de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Pide perdón por todos tus pecados, ámalo con toda tu alma, mente y corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Hoy 5 de diciembre es un día significativo que será el comienzo de más dolor para el mundo entero. El día de hoy marca el comienzo del tope del precio del petróleo ruso por parte de las 7 economías más avanzadas del mundo, encabezadas por los Estados Unidos.
¿Qué significa un tope de petróleo para Rusia y para el mundo? Un tope al precio del petróleo que Rusia exporta es un límite de precio al petróleo ruso en el mercado, en un intento de los Estados Unidos y sus aliados por obstaculizar la capacidad de Rusia para financiar su guerra en Ucrania. El petróleo en el mercado mundial se está vendiendo a unos $80 el barril y los Estados Unidos, con su tope petrolero, está tratando de obligar a las naciones del mundo a comprar petróleo ruso a $60 el barril para reducir los ingresos de Rusia para su guerra en Ucrania. Se avecina un gran terremoto en los mercados petroleros. Rusia ha amenazado con cortar el suministro de petróleo a cualquier nación que siga el tope de petróleo que estableció Estados Unidos. No suministraremos gas, petróleo, carbón, combustible para la calefacción. No suministraremos nada, dijo Vladimir Putin, el presidente ruso. El precio del petróleo vendido en el mercado está determinado por los factores de oferta y demanda. Y por supuesto, si amenazan con no vender tu producto al precio de mercado, entonces es natural que dejes de suministrarlo. Recortar los suministros de Rusia, el segundo mayor exportador de petróleo del mundo después de Arabia Saudita y el principal exportador de gas natural del mundo, perturbaría los mercados energéticos mundiales catastróficamente, dejando a la economía mundial frente a precios de la energía aún más altos. Rusia exporta 10 millones de barriles diarios de petróleo al mercado mundial. Si Rusia corta la mitad de esas exportaciones de petróleo al mundo, eso sería devastador. Llevaría el barril de petróleo a $380 por barril y los precios del galón de petróleo de $10 a $12 el galón de la gasolina. Si Rusia elimina o se eliminan 5 millones de barriles de petróleo ruso del mercado mundial, las otras naciones productoras de petróleo del mundo no podrán reemplazar esos barriles de petróleo porque ya están bombeando a su máxima capacidad. Rusia ha amenazado con cortar el suministro de petróleo a cualquier nación que siga el tope de petróleo que estableció Estados Unidos. A partir de hoy, las naciones del mundo tomarán lugar. Algunos desobedecerán el decreto de Estados Unidos y seguirán comprando petróleo ruso a $80 el barril, y otras naciones se pondrán del lado de los Estados Unidos e intentarán comprar petróleo ruso a $60 el barril. Pero Rusia cortará el suministro de petróleo a aquellas naciones que se pongan del lado del decreto de los Estados Unidos. Estos próximos 2 meses serán épicos porque determinarán cuántas naciones se pondrán del lado del decreto de los Estados Unidos y cuántos barriles de petróleo ruso se eliminarán del mercado mundial y cuánto subirán los precios del petróleo. JP Morgan, el banco más grande de los Estados Unidos, dijo que Rusia tiene la capacidad de sobrevivir sin dañar su economía si la mitad de su producción de petróleo es eliminada por el decreto de los Estados Unidos y Europa que entró en vigor hoy, diciembre 5. Así que prepárense. A partir de hoy las naciones del mundo tomarán sus lugares y podríamos ver en el peor de los casos a 5 millones de barriles de petróleo rusos ser eliminados del mercado mundial, elevando los precios del petróleo a $380 por barril, que serían a $10 o $12 el galón de la gasolina. Gran
grandes y terribles eventos están a punto de ocurrir y el mundo está a punto de sufrir como nunca antes. Es hora de que la iglesia se ponga de pie y no permita que estas catástrofes la consuman con miedo. Es tiempo que la iglesia de Cristo sea valiente y luche contra el diablo como nunca antes. Es hora de que la iglesia reclame la promesa hecha por el Señor Jesús, que la iglesia sería edificada sobre él y las puertas del infierno no la vencerían. Es hora de derribar puertas espiritualmente, derribar muros y liberar a los perdidos del cautiverio del maligno y de este mundo. Estamos en los últimos días. Es tiempo de permanecer unidos como iglesia. Lucas, capítulo 21, versículo 10 al 11. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Versículo 36, estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Por eso, amigo y hermano, es necesario que entregues tu vida al Señor Jesús. Pide perdón a Dios por todos tus pecados. Ámalo con toda tu alma, mente y corazón. Y ama a tu prójimo como a ti mismo.
crea placas solo para ellos y extermínalos. en una batalla contra los bichos, quieren seguir controlándonos porque nos consideran su alimento.